Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en una nueva jornada de la Sociedad Geográfica de Lima, del martes geográfico. Hoy, junio 23 del 2026, damos la bienvenida nuevamente a todo el público que nos sigue desde la plataforma de Facebook y quienes nos acompañan en la plataforma de Zoom. Desde hace 39 años, la Sociedad Geográfica viene impulsando este espacio valioso de capacitación y actualización de conocimientos. Hoy nos convoca una vez más el compromiso de seguir aprendiendo juntos. Es un gran honor tener en esta reunión virtual a profesores técnicos, profesionales y ciudadanos de diferentes lugares del Perú. En la presente edición deseamos invitarles a meditar acerca de un asunto crucial para el presente y el futuro de nuestra nación, el ordenamiento territorial, tema central que orientará nuestras sesiones durante este año 2026. Además, queremos recalcar nuestro agradecimiento al Colegio de Geógrafos del Perú por su colaboración en estas jornadas académicas y también al INA. Sin más, voy a dar el pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, María del Carmen Carrasco Coelho, para dar sus palabras, sus calurosas palabras. Adelante. Gracias, Betsabe. Bueno, las palabras nada más que de bienvenida. La verdad que normalmente todos los martes el inicio lo hace César Abad, que también le conocerás, Yuri, y que es miembro de la Comisión Administrativa en esta gestión, pero él hoy está con problemas en la PCM por el tema del niño, el bendito niño. Y dice, no puedo salir, no pueden ir a clases, así que ha sido muy improvisado y me acaban de llamar para decirme, vas a iniciar tú la jornada. Así que nada, como siempre, dar la bienvenida a todos, especialmente a ti, a Yuri, que eres un gran amigo de la Sociedad Geográfica de Lima de un montón de años y de la geografía. Y no te quiero casi ni presentar, porque yo creo que luego lo va a hacer ahora inmediatamente Betsabe, ¿ya? Pero eres especialista además en el tema de ordenamiento territorial, estás doctorado en ordenamiento territorial y nos vas a hablar un poquito hoy de la coyuntura de la planificación en las entidades territoriales de tu país, de Bolivia. Así que, sin mucho más y con un agradecimiento para todos, eh, te damos la palabra. Bueno, creo que a Betsabe y después para ti. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima por estas palabras de bienvenida. A continuación voy a presentar al doctor Yuri Sandoval Montes, para quien todavía no lo conocen y es un invitado especial de la Sociedad Geográfica de Lima. Él es doctor en ordenación del territorio y medio ambiente por la Universidad de Zaragoza y postdoctor en gestión y gobernanza de proyectos ambientales. Cuenta con un diplomado de estudios avanzados en análisis geográfico regional por la UNISAR y un posgrado en sistemas de información geográfica. Además, es magíster en desarrollo sustentable e ingeniero geógrafo de la Universidad Mayor de San Andrés. Es profesor emérito e investigador y actualmente vicedecano de la Facultad de Ciencias Geológicas en la UNSA. Es docente en diversas maestrías como Sistema de Información Geográfica y Teledetección, Geopolítica de Recursos Naturales, Desarrollo Social, Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana, y fue decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Geológicas. Además, también es un consultor internacional en el análisis de diagnóstico transfronterizo del sistema TDPS Titicaca y consultor nacional de diversas temáticas territoriales. Sin más, nuevamente, muy buenas noches, doctor Yuri Sandoval. Usted tiene la palabra. Gracias, estaba con el micrófono apagado. Pues sin más vamos a proceder entonces a compartir mi pantalla y iniciar la presentación. A ver, me avisan si se puede visualizar, por favor, la presentación. Sí, Sí. perfecto. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Les voy a dar un pantallazo de lo que es la planificación, principalmente la planificación territorial en Bolivia.
y le he llamado justamente la coyuntura de la planificación en entidades territoriales de Bolivia, porque quiero mostrar un proceso de transición que está viviendo actualmente nuestro país. Ustedes saben que estamos ya con un nuevo gobierno y por supuesto aquí viene muy anillo al dedo esto que dicen, ¿no? Que cuando ya me sabía las respuestas me cambiaron las preguntas y en este caso sucede algo parecido porque sabemos que cuando ingresa un nuevo gobierno tiene sus propios matices, sus propios bemoles e incorpora interesantes cambios, digamos, a lo que se estaba realizando anteriormente, en pro, por supuesto, de modificar el manejo, en este caso, territorial, ¿no? Entonces lo he subtitulado a esta presentación del PTDI al PAD y la integración del ordenamiento territorial en el CIPEP 2026-2030, ¿no? Estamos haciendo una visualización de cara a lo que es este mediano plazo que va a encarar este actual gobierno. No soy del gobierno por si acaso, soy de la universidad y en algunos casos me escucharán hacer algunas críticas, digamos, a lo que se está planteando, ¿no? Sin embargo, yo les voy a presentar lo que es o lo que considero de mi parte y las modificaciones que se están llevando a cabo. Sin más, comenzamos hablando de una nueva arquitectura, en este caso estatal, que se llama el ecosistema CIPEP. Bueno, se han robado esta palabra de los términos ecológicos, biológicos, como es ecosistema, y ahora se utiliza para hablar de informática, para hablar de gobernanza, para hablar de muchas otras instancias, no necesariamente relacionada a temas ambientales ni biológicos. Pero sí estamos hablando de un nuevo ecosistema que se está planteando que se llama el CIPEP, ¿no? El Sistema de Planificación Estatal Boliviano, ¿sí? Donde se está modificando el marco normativo que está integrado, migrando del antiguo modelo, dice, hacia un sistema de planificación del Estado y fusionando tres motores críticos, ¿no? Los sistemas de planificación, por supuesto, define el qué y el cuándo, dice, y aquí se habla del PGDESA, del PDESA y del PAD. Para los que conocen la arquitectura normativa boliviana de la anterior ley de planificación, la ley 777, antes se denominaba el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que era a largo plazo, si quieren, luego el Plan de Desarrollo Económico y Social, lo que ahora se llama el PDESA y el PAD, que antes eran los planes territoriales de desarrollo integral, ¿no? Entonces, ahora está cambiando esto, no solamente en términos, podríamos pensar que es en términos de género por la A que llevan al final, pero no, no es así. La A al final tiene que ver con lo ambiental y en este caso quisiera que orientemos un poquito este giro que se quiere dar a ese plan general de desarrollo económico social a largo y a mediano plazo y también a lo que es los planes autonómicos de desarrollo que justamente es de lo que vamos a hablar un poquito ahora, ¿no? Luego hablamos de la inversión, es decir, con qué vamos a hacer la modificación territorial que estamos planteando y por supuesto el seguimiento y evaluación que mide el impacto y valida estos resultados. Como les decía, tenemos a largo plazo el PGDESA, el Plan General de Desarrollo Económico, Social y Ambiental, solamente para recordarles, ¿sí? Que fija esta brújula del Estado más o menos a largo plazo, a 10 años, se tiene que plantear un horizonte de una visión, qué es lo que queremos ver a largo plazo en nuestro país, para que este sea el contexto indicativo, si queremos, de arriba hacia abajo, que nos va a marcar en realidad la ruta crítica por la que tenemos que enmarcar las planificaciones de mediano y corto plazo a través de las diferentes entidades territoriales autónomas. ¿Qué es una entidad territorial autónoma? En realidad es fundamentalmente lo que llamamos una circunscripción o vamos a hablar más que todo de una unidad político-administrativa, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con los municipios a una escala más o menos local, si queremos, y también con los departamentos a una escala un poco intermedia entre lo que es el estado y el municipio, ¿no? Entonces, hablamos de estos planes de desarrollo que tienen que circunscribirse a esa visión nacional que está planteando el Estado en este caso, ¿no? Y por supuesto, aquí vamos a ver que la planificación en la parte inferior dice no ocurre en el vacío, ¿no? No podemos nosotros ser, digamos, tan idealistas como para querer hacer planes, pero sin
tomar en cuenta una circunscripción, un escenario territorial donde vayamos a aterrizar con propuestas específicas de desarrollo, proyectos, obras, proyectos, etcétera, ¿no? Y para esto hablamos de lo que es el PAD, el Plan Autonómico de Desarrollo, que antes era el Plan Territorial de Desarrollo Integral. Eso quiero resaltarlo muy bien porque ahora ha cambiado la denominación, que puede ser a nivel municipal, por ejemplo, y que nos habla de este engranaje conector fundamental que traduce esta macropolítica a nivel estatal en presupuestos operativos anuales reales, pero además circunscritos en el espacio geográfico. De manera rápida, hablar de los 5 componentes mínimos de este plan autonómico de desarrollo que antes era territorial, le decimos, ¿no? Que tiene un enfoque político, donde ya hablamos de un horizonte político articulado a este plan de desarrollo económico, social, ambiental, los compromisos, por supuesto, que cada alcalde realiza en este caso, o gobernador, se hace un diagnóstico integral, la radiografía del sitio, que es biofísico, socioeconómico, medioambiental, urbano. Y aquí comienza un poquito mi crítica porque anteriormente, hasta esta gestión, el PTDI, el anterior PAD que decíamos, era un plan territorial de desarrollo integral. Y el término integral aquí lo resume todo porque toma en cuenta justamente esa complementariedad multidimensional que existe en el municipio y que tenía que ver con todas las variables de desarrollo, ¿no? Lo que aquí dice, ¿no? Lo biofísico, socioeconómico, medioambiental, etcétera, que estaba sintetizado y se traducía en las obras, acciones y proyectos que el plan del municipio iba a llevar a cabo y además que integraba no solamente el componente del desarrollo estratégico, que antes era manejado a través de los planes de desarrollo municipal, luego pasaron a ser planes de desarrollo territorial integral y que contemplaba 2 aspectos más, el cambio climático y el ordenamiento territorial. Esto se aprobó el año 2016, ¿sí? A través de esta ley 777 que se llamaba la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, ¿sí? Y que según mi criterio, no pudo concretizar, no pudo aterrizar con el componente territorial de estos proyectos y lo dejaba muy amplio y todavía sujeto a esa visión estratégica que estaba planteada anteriormente en los municipios. Entonces, el componente territorial nunca pudo desarrollarse y tal vez ahí es la explicación del por qué ahora se quiere volver a retomar el componente del ordenamiento territorial por separado de estos planes, que me parece interesante porque de esa forma se va a poder operativizar el ordenamiento territorial de una manera mucho más efectiva, ¿no? Y como les digo, en estos planes autonómicos se habla de ordenamiento territorial, de una ingeniería espacial, hacen cruces de variables para generar mapas de ocupación del territorio, por ejemplo, pero como les digo, no está totalmente desarrollado y consolidado y esa es la preocupación para que se lance el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué no se ha llevado un adecuado ordenamiento territorial a nivel municipal, a nivel gubernamental o de gobernaciones y a nivel nacional, por supuesto? Porque faltaba un marco normativo que sea el vinculante en cuanto al ordenamiento territorial, que lo vamos a ver más adelante, por supuesto, ¿no? Luego venían las políticas y planificación que surgía de todo este diagnóstico, de todo este ordenamiento territorial, pseudo ordenamiento territorial, y finalmente esto se traducía en el presupuesto quinquenal, cuánto nos va a costar, ¿sí? Y cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Cuáles eran los principios rectores o cuáles son los principios rectores de este nuevo plan autonómico? El principio participativo, que me parece muy importante, dice la integración de todos los actores sociales en el territorio de abajo hacia arriba, ¿no? Y ese es un componente también que ha faltado cuando se formuló el PTDI en los años anteriores, 2 gestiones quinquenales, vamos a decir, que se ha perdido este componente de participación. Por supuesto, ahí entra el componente estratégico que tiene que estar inmerso en todos los planes, que sea transparente, donde haya información abierta, auditable y que sea trazable actualmente en lo que se ha venido a denominar el InfoCIPEP, que es una plataforma informática que
tiene todas las capas o layers, vamos a hablar como geógrafos, ¿no? Todas esas capas temáticas, cartográficas que nos permitan hacer las sobreposiciones y a través de lo que es el análisis espacial y demás, determinar las carencias, los escenarios ideales para posibles proyectos. Por supuesto que no sea ideológico, es decir, que no esté apoyado en esas ideologías que en algunos casos son extremistas y nos llevan a una muy extrema izquierda, a una muy extrema derecha, que sea democrático, que haya consenso territorial entre lo urbano y lo rural, donde siempre ha existido un desequilibrio, y por supuesto que sea técnico también, donde haya una rigurosidad metodológica en el cruce de variables, como por ejemplo el cálculo de la vulnerabilidad climática. Esto lo voy a pasar rapidito, por favor, la radiografía territorial que tienen que conllevar todos estos planes autonómicos de desarrollo, donde se habla de medio ambiente y sistemas de vida. Ustedes verán ahí las variables que se incorporan, el componente biofísico, donde está la geomorfología, biodiversidad, planes de uso del suelo, potenciales, el componente urbano metropolitano y el componente socioeconómico, donde se habla de demografía, salud, educación, pobreza, etcétera, donde además este diagnóstico se dice que no es un simple inventario, sino la identificación de la línea de base 2020-2025 para medir problemas reales y plantear metas resolutivas. Tal vez ahí la importancia de este diagnóstico que va a ir a darle cuerpo posteriormente a estos planes de ordenamiento territorial. Rapidito, el inventario base en tierra y ecología, por ejemplo, el componente biofísico, donde se ve clima, vegetación, planes de uso del suelo, la SAE famosa, la zonificación agroecológica, el potencial de biodiversidad, productivo, en medio ambiente, hablar de protección, de recursos vitales, de clima y riesgo, que como les decía, es otro de los componentes transversales de estos planes, hablar de cambio climático y gestión de riesgos, porque son elementos importantes, mucho más ahora que estamos sufriendo ya los avatares, no solamente del cambio climático, sino, lo comentó muy bien Mari Carmen, estamos con los efectos del super niño o del niño Godzilla que están llegando a afectarnos y que debemos tomar previsiones para enfrentar este tipo de efectos climáticos recurrentes, vamos a decir. Luego, tomar en cuenta el inventario base de sociedad y urbanismo, el componente socioeconómico, el componente urbano y metropolitano, tomar en cuenta aspectos como población, desarrollo humano, los flujos, la ocupación, infraestructura, la metropolización, que es una asignatura pendiente, por ejemplo, aquí en Bolivia, ya que están comenzando a conurbarse grandes áreas urbanas que corresponden a más de un municipio y que actualmente no están funcionando como metrópolis. Para que funcione una metrópoli tiene que haber acuerdos de funcionamiento, por ejemplo, en términos de, por ejemplo, movilidad, salud, educación y otros aspectos que todavía siguen siendo administrados por estos gobiernos municipales que son, por supuesto, fragmentados y que cada uno tiene sus intereses en función de la cantidad de población, ¿no? Entonces, un aspecto que hay que tomar en cuenta. El motor metodológico, en el caso del ordenamiento territorial, está relacionado al cruce de esas variables, donde entran todas las variables del diagnóstico, se hace esa intersección, ¿sí? Que reemplaza, dice esta descripción cualitativa, y se traduce al final en variables categorizadas y mapas oficiales, como por ejemplo el mapa de jerarquización de centros poblados, que puede tener relación, por ejemplo, con esto de la metropolización, ¿no? Entonces hablamos de un cambio de paradigma donde se llevó a cabo un primer ciclo de planificación del año 2016 al 2020, donde el ordenamiento era solo una meta. Para este PAD, ¿sí? 2026-2030, va a ser una herramienta matemática e ineludible, dice, para la toma de decisiones espaciales. Esperemos que así sea porque lo estamos necesitando. ¿Cuáles son las matrices de ordenamiento? Por ejemplo, la ocupación y el desarrollo humano, donde en el ámbito de ocupación del territorio vemos la densidad poblacional, la accesibilidad, servicios básicos, TIOCs, que son los territorios indígena, originario y campesinos, y por supuesto considerar la pobreza, ¿no? Los productos como variables categorizadas, la jerarquización de centros poblados, vías, regionalización, y como resultado este mapa de jerarquización de asentamientos humanos, unidades territoriales, y bueno, los que salgan de todo ese cruce de variables, no voy a profundizar abajo, pero se puede hacer muchas intersecciones, como geógrafos sabemos que se puede hacer a través de diferentes metodologías y con esto obtener muchos mapas importantes que nos mostrarán dónde y qué se tiene que
implementar. Luego hablar de otro tipo de matrices de ordenamiento como economía, ambiente, riesgos, por ejemplo, para obtener el desarrollo económico, las condiciones de funciones ambientales, la vulnerabilidad social ante tipos de amenazas y para eso tomar en cuenta pues las amenazas, las vulnerabilidades, etcétera, donde la fórmula, ustedes saben, de la gestión de riesgos solo mide esa vulnerabilidad al cambio climático que suma la exposición más la sensibilidad menos la capacidad de respuesta, ¿no? Es decir, ha ido evolucionando todo este proceso de las fórmulas de gestión de riesgos que para mi gusto todavía tienen un carácter subjetivo, ¿no? No están llevándose a operativizar en términos cuantitativos, pero nos da unas ideas para poder hacer este abordaje y enfrentarlo creativamente con las variables que dispongamos, por supuesto. En cuanto a la planificación urbana, tomar en cuenta el ámbito de la planificación urbana, como flujos de movilidad, servicios, equipamiento urbano, barrios, límites, etcétera, para tener las centralidades, la estructura urbana. En el caso de las áreas metropolitanas, hablar de la basura, por ejemplo, la gestión integral de basura, que nos está llevando a dolores de cabeza en La Paz, o sea, en la metrópoli paseña, en la metrópoli del Canata de Cochabamba y Santa Cruz, donde ya no saben qué hacer la basura porque el abordaje municipal que se hizo es pues bastante rústico, rudimentario, como crítica que yo hago, ya que todavía siguen enterrando la basura, por favor, ¿no? Tenemos que hablar ya de la industrialización de la basura y no solamente tiene que ver con reciclar, ¿no? Sabemos que hay una fórmula de 8 R's que tiene que ver desde el repensar qué voy a hacer con ese producto que voy a comprar y darle nueva vida, reutilizarlo, reacondicionarlo. Bueno, 8 R's que no es el momento de hablar, pero que cada uno de nosotros sabemos que tenemos que llevar a la práctica. Y lo último será pues el reciclaje, por supuesto. Pero para esto tenemos que tomar en cuenta incluso cómo vamos a aprovechar para compostar, por ejemplo, ya que tenemos tantas áreas áridas y el insumo fundamental está dado por las áreas urbanas. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, no solamente de nosotros, sino también desde nuestras autoridades para dejar de utilizar, por ejemplo, las botellas de un solo uso, comprar, ser tan, ¿qué les digo?, tan altamente consumidores y lo que estamos generando es sencillamente más basura. Del mapa a la estrategia, bueno, este plan autonómico todavía mantiene este enfoque político que les decía, que nos habla de dónde se quiere llegar con la entidad territorial autónoma a partir de esa visión que coincida con la visión nacional, la visión de desarrollo, ¿sí? Tomar en cuenta los sistemas de vida, ¿sí? Que nos habla de zonas de vida, por un lado, la altitud, el tema hombro térmico, el suelo, el tema edáfico, los sistemas de vida también que tiene que ver con las unidades socioculturales y a partir de esto identificar esos sistemas de vida que están todavía planteados y se rescatan del anterior PTDI, ¿no? De la fórmula anterior de la metodología y hablar de un hilo conductor, ¿no? Hablar de una matriz de articulación que sea de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, la planificación indicativa por un lado y por otro lado la planificación participativa que hablábamos hace un momento, ¿sí? Para mejorar la infraestructura, por ejemplo, en el municipio de Apolo, puede ser, ¿sí? El resultado, ¿cuál será en esta entidad territorial autónoma? Nuevas unidades educativas, por ejemplo, ¿cuál será la meta en el plan de desarrollo sectorial? Ampliar la oferta educativa en el sistema educativo plurinacional, tomar en cuenta cuál es el pilar nacional, ¿sí? Salud, educación, deportes. Entonces, esto va en el sentido de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Justificando cada uno de estos proyectos de inversión municipal. También llevar a cabo una ingeniería de indicadores con los famosos KPIs, ¿sí? Donde deben cuantificarse metas y resultados estrictamente desde esa línea de base 2020 hacia el 2025 y 2030. Ya tenemos 2 generaciones de planes territoriales de desarrollo que tenían planteados estas metas, resultados, acciones, obras y proyectos para llevar adelante el desarrollo municipal, ¿no? En el caso de los municipios, o departamental en el caso de los departamentos que también tenían su plan territorial de desarrollo integral.
¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la fórmula del indicador, por ejemplo, del número de unidades educativas de calidad sobre el número de unidades educativas totales, con su porcentaje y la programación física desde el primer año, el segundo, tercero, hasta llegar al total de mejora en el quinquenio. El donde, por supuesto, nos habla de esta territorialización de acciones, donde toda acción programada debe tener las coordenadas administrativas exactas. No existen acciones generales y eso en la planificación y en las matrices de planificación nos decía exactamente dónde tenía que ser el emplazamiento de esta actividad, obra o proyecto, ¿no? Para que se pueda geolocalizar y se pueda llevar a cabo su edificación, su construcción o su implementación, ¿no? Sin embargo, ahí también como que ha habido una asignatura pendiente porque el componente geográfico territorial todavía sigue faltando a nivel de las entidades territoriales autónomas, aunque ustedes no crean, la necesidad del conocimiento geográfico es tan amplia en los diferentes escenarios territoriales que ahí se puede, por un lado, el justificar justamente la necesidad de más geógrafos, de contar con más geógrafos que puedan llevar a cabo estas actividades, porque no es lo mismo el conocimiento territorial de un otro profesional que no sepa de geografía y lastimosamente está sucediendo esto. Y ahí está nuestra tarea como geógrafos de decir y de llevar adelante este conocimiento geográfico para que puedan conocerlo los diferentes profesionales. Entonces ahí entra una visión también, no solamente multidisciplinaria, sino yo diría inter y transdisciplinaria de la geografía, ¿no? Pasamos entonces aquí a la parte más, vamos a decir, peluda, entre comillas, de lo que es la ingeniería financiera, ¿no? El presupuesto quinquenal, donde se tiene que cuantificar el techo presupuestario, por supuesto, saber cuál es nuestro tope, cuáles tenemos las fuentes de ingreso específica, cuánto van a costar los proyectos, etcétera, ¿no? Y tomar en cuenta también las diferentes fuentes de financiamiento que van a orientar estos proyectos. Bueno, en cuanto al presupuesto quinquenal, se tiene que tomar en cuenta los parámetros presupuestarios que les decía. En este ejemplo hablamos de los gobiernos autónomos departamentales que tienen también una serie de tareas de gastos que tienen que afrontar, como es la salud universal, la asignación para la renta dignidad, la ley contra la violencia a mujeres, seguridad social, personas con discapacidad. Es decir, no todos sus recursos tienen que ser orientados a la inversión, lastimosamente, sino tienen unos gastos ya predefinidos por la propia Constitución, ¿no? Pasamos. En el caso de los gobiernos autónomos municipales, también tienen ellos unos gastos obligatorios que tienen que ver con la renta dignidad, seguridad ciudadana, políticas de género, niñez, adolescencia, educación cívico-patriótica, sistema asociativo municipal. Bueno, y aquí tienen un límite de gastos de funcionamiento que llega máximo a un 25%, ¿no? Calculado, dice, sobre sus recursos específicos y lo que te asigna el Estado, llamado la coparticipación tributaria, que hasta el anterior gobierno era de un 20% y lo que está planteando el actual gobierno es que haya un 50%, un aspecto que nos ha llevado a un conflicto estos primeros 6 meses de gobierno, que se ha traducido en 50 días de bloqueo. Esta es una de las demandas que fue una oferta del gobierno, justamente ascender a estos gastos para dar el 50% para estas entidades autónomas, territoriales autónomas, y el otro 50%, perdón, para el gobierno, y que todavía no se lo ha dado, ¿no? Entonces, es un reclamo ante una oferta lícita de los que hizo el gobierno nacional, ¿no? Entonces, eso todavía está pendiente y estamos todavía saliendo de un tema de bloqueo de más de 50 días que nos tuvo como rehenes a los ciudadanos de las áreas urbanas. Bueno, una historia que seguramente estuvieron siguiendo ustedes desde los noticieros en el Perú, ¿no? Bueno, y un tema importante, como les decía, institucionalizar todo este proceso a través de esta plataforma de información del Sistema de Planificación Estatal Boliviano, donde se habla de un repositorio central, donde el plan autonómico de desarrollo no es un archivo
muerto, PDF, si no se carga en esta plataforma. Y es una plataforma muy interesante porque podemos hacer sobreposiciones, cálculos, muy dinámica, muy actual, que tome en cuenta inteligencia artificial, que tome en cuenta todo este tema de los algoritmos y demás, que realmente es fabuloso y que esperemos que ya se ponga en marcha porque va a permitir ese análisis espacial del que tanto requerimos a nivel de las diferentes entidades territoriales, ¿no? Bueno, pasemos entonces, aquí abajo dice, ¿no? Un plan sin presupuesto es poesía, un plan sin aprobación legislativa es un borrador y este PAD es la ley arquitectónica de su territorio, pero no es suficiente. Y aquí entramos a lo que es el paradigma del ordenamiento territorial, donde hablamos de tomar en cuenta, por ejemplo, el uso de suelos, identificando potencialidades, vocaciones, limitaciones, que es lo que estaba faltando a este tema del diagnóstico que se hacía en los planes autonómicos de desarrollo, por ejemplo, para orientar el uso racional de recursos naturales. Es un instrumento para planificar integralmente y hacer una gestión estratégica del territorio. Por eso que hablamos de este paradigma de ordenamiento territorial que está faltando ser adecuadamente implementado en esos planes autonómicos de desarrollo. Y por otro lado, tomar en cuenta cómo vamos a ocupar el territorio para regular el crecimiento urbano y distribuir de manera equitativa estos asentamientos humanos que están siendo, ustedes saben, aglomerados en estas conurbaciones o las mal llamadas metrópolis, ¿no? Y transversalizando lo que les decía, gestión de riesgos, medio ambiente, cambio climático, promoviendo políticas públicas y orientando inversiones, ¿sí? Sin ordenamiento territorial vemos que hay una fragmentación de decisiones, crecimiento urbano descontrolado, asentamientos humanos en áreas de riesgo, y esto es lo crítico, porque todavía tenemos municipios que autorizan gente que se asiente en las laderas. Aquí vivimos en la ciudad de La Paz, como ejemplo, y la gente vive pues en los cerros, lo más cerca de la ciudad, pero con ese riesgo que conlleva el asentarse justamente en zonas de deslizamiento. Ahora, hay una especulación de suelos y ampliación no planificada de la frontera agrícola. Y por otro lado, tenemos que con el ordenamiento territorial lo que se está planteando es la eficiencia en el uso del suelo e inversión pública, equilibrar esta ocupación urbana rural, resguardar las áreas protegidas y las funciones ambientales. Tomar en cuenta la gestión de riesgos justamente para evitar ese tipo de desenlaces como hubo el deslizamiento de más de 60 viviendas hace un par de años en la zona de Llojeta Cantutani, donde se perdieron cualquier cantidad de inversiones de parte de la población, ¿no? Por lo tanto, el ordenamiento territorial se constituye en la base de la planificación integral. ¿Cuál es la arquitectura normativa? Por supuesto, la Constitución Política del Estado en su artículo 298, tomando en cuenta la política económica y la planificación nacional, y el ordenamiento territorial como competencia exclusiva, es decir, eso está marcado en la Constitución Política del Estado. A nivel ejecutivo tenemos el Decreto Supremo 4857, donde el Ministerio de Planificación del Desarrollo formulan metodologías, administran el Sistema Nacional de Información, y tenemos una ley adicional de gestión de riesgos, la ley 602, que incorpora la gestión de riesgos de desastre como componente transversal en la inversión pública y el ordenamiento territorial. Vale decir, sí, que valga esta aclaración, que esta ley 602 no era llevada a cabo o no era supervisada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, sino más bien por el Ministerio de Defensa a través de su Ministerio de Defensa Civil, que es el órgano encargado de la gestión de riesgos, pero de una gestión de riesgos, vamos a decir, que no era preventiva, ¿no? Entonces, lo que se está pensando es justamente incorporar esta ley de gestión de riesgos al nuevo Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Entonces, ¿cuál es la visión nacional? El primer Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que va a salir como una ley, ¿sí? Que ya tuvo sus primeros esbozos desde la gestión 1992, se hizo la primera idea de este Plan Nacional de Ordenamiento Territorial con un margot que era el marco general del ordenamiento territorial y que actualmente se está tratando de recuperar, si se quiere, para aplicar y para poder consolidar realmente el ordenamiento territorial a nivel nacional, estableciendo lineamientos estratégicos, coadyuvando en decisiones públicas, orientar la inversión basada en potencialidades y vocaciones a nivel nacional, ¿sí?
Y en primera instancia, ante esta ausencia histórica de planes departamentales de ordenamiento territorial, se hará este Plan Nacional de Ordenamiento Territorial con directrices generales, es decir, de arriba hacia abajo para guiar el desarrollo futuro, ¿sí? Perdón. La ventana es de 5 años para la ejecución local, es decir, para estos planes de desarrollo territorial integral que les decía que se llevaron a cabo desde hace 10 años atrás, se les daba 180 días para que los formulen, ¿no? Sin embargo, ahora se está pensando formular un plan de largo plazo donde se requiere especialidad, recursos y tiempo, y por eso se dice que no es viable en 90 o 180 días, ¿sí? Se toma un reglamento de esta ley con plazo estratégico de 5 años para que estos municipios y entidades desarrollen sus planes de ordenamiento territorial, y la meta es que para el siguiente ciclo de planificación de mediano plazo, la mayoría de estos municipios puedan contar con sus planes de ordenamiento territorial ya aprobados. Es decir, hay una transición de los antiguos PTDIs hacia los nuevos planes autonómicos de desarrollo que tendrán una articulación directa y orgánica con el ordenamiento territorial, es decir, van a estar integrados y articulados. Aquí tenemos este MAGOT, ahora le han cambiado, simplemente es el Marco General de Ordenamiento Territorial, pero tomar en cuenta el ordenamiento territorial, cuándo se lo hace, quién lo hace y cómo se lo hace, con instrumentos de largo plazo, tomando en cuenta los planes nacionales de ordenamiento territorial, los planes nacionales de uso del suelo, que ya se tiene algunos borradores con algunos planes que se aprobaron desde la década del 96, el 2002, casi todos los departamentos de Bolivia tienen sus planes de uso del suelo, pero que algunos han ido cambiando. No olvidemos que un plan de uso del suelo es un plan concertado políticamente por los diferentes actores y stakeholders que tienen lugar a nivel de los municipios, donde priman intereses, por supuesto, y en algunos casos priorizan otro tipo de áreas, ¿no? Como lo vimos en algunos ejercicios que hicimos aplicando planes de desarrollo de 2 departamentos vecinos, planes de uso del suelo, perdón, donde los juntábamos y a nivel del límite de ambos no había coincidencia en las unidades. Ahí se responde toda esa visión política de un plan de uso del suelo que no debería darse porque el plan de aptitud del uso debería ser el mismo en cualquier unidad o entidad territorial autónoma, ¿no? Y aquí se le suma lo que es la gestión de riesgos y el cambio climático como el nuevo paradigma que tiene que considerarse, y nosotros como geógrafos tenemos que tomar en cuenta este aspecto que es sumamente importante ya que está condicionando los proyectos futuros. No podemos planificar un proyecto sin tomar en cuenta cuál es la tendencia a mediano y largo plazo del clima, por ejemplo, para calcular una estructura de un puente, por ejemplo, con el incremento de lluvias, de los caudales y demás que se lo pueda llevar. Entonces, considerar estos aspectos es importante para llevar adelante los nuevos proyectos de ordenamiento territorial, ¿no? Sabemos que el ordenamiento territorial es de largo plazo, tiene una vigencia de 15 años, fortaleciendo la planificación estratégica, ¿sí? Y generando un ciclo de planificación en la gestión pública donde se articularán estos PTDIs, 3 de 15 años, en este caso ya son los PAS, ¿no? Los planes autonómicos de desarrollo, y cada uno se traduce en un POA o un programa operativo anual que irá a complementar y a construir este plan de desarrollo de mediano plazo. El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, por lo tanto, es un instrumento de planificación estratégico de largo plazo con alcance nacional, donde entra el uso del suelo y la ocupación del territorio, también transversalizando la gestión de riesgos, medio ambiente, cambio climático y los sistemas de vida que les hablé hace un momento, identificando el dónde para orientar las inversiones, tomando en cuenta los potenciales productivos, la ocupación del desarrollo, polos de desarrollo y cómo se estructura el territorio. Entonces, a esto seguramente es a donde está apuntando el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, y se va a articular con el Plan Nacional de Uso del Suelo, donde el componente edáfico es fundamental también si queremos hablar de un componente productivo y de seguridad y suficiencia alimentaria. El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, aquí hay un ejemplo que todavía se lo ha trabajado la anterior gestión y ahora se está puliéndolo para poder presentarlo hacia lo que es la nueva
vamos a decir, la nueva normativa que va a salir al respecto, donde se toma en cuenta un ámbito rural en la primera parte, con el plan de uso del suelo, evaluando la aptitud de tierras, la zonificación agroecológica. En la segunda parte, el ámbito urbano, donde se toman en cuenta aspectos o ámbitos técnicos como es la estructura urbana, lo económico, lo habitacional, lo social, gobernanza y la gestión de riesgo y cambio climático que decíamos, con 5 etapas también que toman en cuenta la participación y gobernanza, desde la preparación, el diagnóstico integral. Aquí mi crítica, por ejemplo, porque se está volviendo a hacer un diagnóstico. Entonces, yo creo que hay que fortalecer esto para evitar volver a hacer diagnósticos, rediagnósticos o orientarlo de una manera que realmente sea integral, como aquí dice, hacer una prospectiva territorial a futuro, cómo queremos ver el escenario, la propuesta del plan de ordenamiento territorial municipal en este caso y la presentación y aprobación, que no acaba ahí el proceso, sino más bien ahí empieza el proceso de ordenamiento territorial porque comienza la ejecución de los proyectos territoriales. La medición de la ocupación puede darse a través de este ICM, que es el índice de clasificación municipal, donde se ha estandarizado datos en valores de 1 a 100 para generar estas políticas diferenciadas por categorías territoriales, desde lo que es la topografía, la demografía, asentamientos, servicios y la vialidad, ¿sí? Donde la fórmula de este índice de clasificación combina variables físicas, socioeconómicas, para determinar este grado real de ocupación, ¿no? Tomar en cuenta parámetros urbanos en la práctica, por ejemplo, en el caso de Apolo, donde se traduce la norma en directrices técnicas de edificación. Fíjense la importancia del ordenamiento territorial, que no solamente tiene que ver con proyectos espaciales macros, sino también, por ejemplo, con estas normas técnicas de edificación para evitar la especulación y el hacinamiento, donde se consideren aspectos desde lo que es el área mínima a cubrir, la huella ecológica y de drenaje del terreno, el espacio suficiente para habitabilidad, controlar la densidad vertical. Como anécdota simplemente, el anterior gobierno municipal estaba aprobando una ley que no tenía límite para construir verticalmente hacia arriba. En una ciudad que tiene tan riesgo de deslizamiento, querían aprobar eso y en algunos casos dieron lugar a la construcción de este tipo de viviendas. Entonces, no había una norma, pese a que estaba aprobado el USPA anteriormente, luego el LUSU, la Ley de Uso del Suelo Urbano y demás, donde no le dieron importancia y dejaban construir, por ejemplo, en áreas de riesgo, pese a que el municipio de La Paz tenía un mapa de riesgos ya aprobado y actualizado al año 2011, etcétera. ¿Y cuál era la excusa del alcalde? Que ese mapa de riesgos no se había actualizado y que por lo tanto daban lugar a que se hagan este tipo de construcciones, por favor. Y la gente creía ese tipo de sandeces cínicas de parte de las autoridades municipales, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, eso solo como anécdota. También, por supuesto, se tiene que transversalizar, como decía, los riesgos y el cambio climático con esta ley 602 que exige incorporar la gestión de riesgos en la planificación de mediano y largo plazo como tejido base, ¿no? Tomando en cuenta la protección ambiental, la protección institucional y financiera. Ya voy a ir terminando, ¿no? Entonces, el futuro del territorio, ¿qué son los planes de vida? La articulación continua de estos planes, donde el documento territorial o el ordenamiento territorial no sea un documento estático, sino un ecosistema vivo donde se asiente el desarrollo nacional, tomando en cuenta los planes municipales como la base técnica y normativa, los planes autonómicos de desarrollo, que basarán sus inversiones directamente en los lineamientos derivados del ordenamiento territorial, y los planes de vida, donde esta planificación territorial integre visiones y sistemas de vida con las comunidades, con los territorios indígenas, originarios y campesinos, respetando su gobernanza y cosmovisión, ¿no? Es decir, hablamos de un territorio ordenado que nos va a dar un país resiliente, equitativo y preparado para el bicentenario que acabamos de cumplir, ¿no? Y bueno, con esto concluye mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yuri, por su presentación. Gracias por esta exposición. Vamos a revisar en el formulario a ver si hay alguna pregunta o igual invitamos a los que nos están acompañando ahorita de forma presencial, por favor también a poder compartir sus impresiones.
El micrófono está abierto, no sean temerosos. Hola, hola, buena noche, ¿me oyen? Muy buenas Sí. noches, adelante. Buena noche, oiga, mire, yo soy, hablo desde Bolivia, desde Chabamba. Yo soy docente de posgrado en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, vía virtual, y también en la docente de posgrado en agronegocios en la Universidad del Valle de Santa Cruz. Bien, me ha parecido excelente que don Yuri nos ponga al día en el tema de la planificación territorial. Yo pertenezco a una ONG, Centro Boliviano para el Desarrollo Sostenible, que está haciendo en este momento estudios sobre ordenamiento territorial de Bolivia, porque como productores, yo he sido productor ganadero durante más de 25 años. Soy ahora consultor en ganadería sostenible, principalmente para las zonas bajas. O sea, nuestra ganadería más importante en Bolivia está en las zonas bajas, ¿no? En Santa Cruz y el Beni. Y tenemos siempre graves problemas por la falta de ordenamiento territorial adecuado, que en realidad está lleno de normas, ¿no? Ahí han visto, don Yuri ha sacado un montón ha hecho muy buen resumen de lo que era y la transición, etcétera. Pero ¿cuál es el problema desde el punto de vista de la producción? Que eso no se traduce en acciones concretas que eh, eh, beneficien al productor de alimentos, ya sabiendo exactamente dónde debe actuar y dónde no, y que protejan las áreas protegidas, ¿no? Valga la redundancia. Bolivia tiene casi 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. O sea, puro teoría. ¿Ya? De hecho, tenemos un análisis que es muy importante, que tal vez lo han debido ver, un análisis que hizo la Fundación para el Bosque Chiquitano en el 2010, imagínense, el que se hace toda una confrontación, las contradicciones de toda la normativa que ha habido, que hay en Bolivia sobre el tema de ocupación territorial, ¿no? Entonces, esto nosotros como parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, hemos participado de alguna manera en esta nueva forma. De hecho, nuestro expresidente del colegio, José Luis Llanos, es el viceministro de Planificación. Ahí tenemos varios colegas que han apuntalado este tema de ordenamiento, porque siempre hemos resaltado el gran problema que hay, especialmente para la producción. O sea, en resumen, ¿de qué se trata? De rayar bien la cancha, ¿no? Es decir, a ver, aquí se produce en forma sostenible, aquí no entra nadie en el área protegida. Nuestras áreas protegidas tienen 6 categorías en las cuales hay dibujo libre. ¿Ya? Hay un esquema como es el área de manejo integrado, que es un pretexto para, en realidad, invadir, ¿no? Y luego se ha acusado justamente a los productores insertados en el mercado, en las cadenas, me estoy refiriendo no al productor de subsistencia, que lamentablemente sigue habiendo mucho en Bolivia, ya cosa que el Perú, imagínense, el Perú es un ejemplo como en 10 años es hoy una potencia agrícola. O sea, que es el ejemplo que yo siempre doy al alumnado, ¿no? El hecho de que era pues el Perú hace 20 años en agricultura y qué es hoy. A ver, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos que copiar al vecino, si no tenemos que traer de otro planeta la experiencia. Ya, perdón, no me extiendo. El tema es que tenemos que, mucho se habla en Bolivia de la expansión del área agrícola, acusando a productores que son gente que ha invertido mucho en toda su infraestructura, en toda su producción, y confundiéndola con invasores, ¿no? Invasores de áreas que no tienen además una clara normativa. ¿Cuál ha sido el problema siempre? Que no tiene gobernanza asegurada desde la base hasta la cúspide, ¿no? Siempre se ha hecho al revés, desde el Estado hasta los municipios. O sea, los plus deberían ser hechos empezando por los municipios, planes de uso de suelo. Bueno, perdón, yo no soy expositor en este caso, les agradezco mucho y les agradezco mucho a los amigos del Perú que
que se interesen por nuestro desarrollo de su vecino. Gracias y me da mucho gusto conocerlos y de haber conocido este espacio. Espero repetir otras audiciones como esta. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su comentario y su reflexión. Por favor, igual cualquier persona que esté ahí acompañándonos puede participar sin temor alguno, sin presiones. Si hay alguien más, Noches. bueno, sí, buenas noches, almirante, adelante. Muchísimas gracias. Mil disculpas que no prenda la cámara. Estoy con problemas de conexión porque me encuentro en el área rural. Mi nombre es Ronald Arturo Ortúzar Betancur, soy ingeniero geógrafo de La Paz, Bolivia. Y bueno, soy el antecesor de este proceso nuevo que mostraba el doctor Sandoval. Yo fui director general de planificación territorial en el Ministerio de Planificación, ahora le aumentaron el nombre, es medio ambiente también, pero fuimos los artífices de dar parte de este proceso de ordenamiento territorial. Bolivia sufrió bastante en el proceso este porque no había el tema de adquirir, si vale el término, de lo que es el ordenamiento territorial per se en nuestro estado. Y en ese sentido, tuvimos que modificar y cambiar la lógica y hacer entender a nuestras autoridades que el tema del ordenamiento territorial sin duda es fundamental en todo estado. Lo charlábamos así con personeros de la GIZ, con personeros del Banco Mundial, del BID, con quienes tuvimos mucho relacionamiento, y todo lo que acaba de mostrar el doctor Sandoval en realidad ya fue trabajado en realidad del 2021 al 2025. No solamente en el marco de lo que es el ordenamiento territorial, sino en lo que fueron los planes territoriales de desarrollo integral. Es decir, lo que ahora le denominan el PAD, que no tenemos todavía una ley establecida, fue ya elaborado en estos 5 años pasados. Consideramos de que, y me voy a agarrar de lo que comentaba mi paisano de Bolivia hace unos minutos atrás, para nosotros también el Perú es un ejemplo. Tuve la suerte de estar en Lima el 2015 cuando hacíamos un intercambio de información con lo que era el InfoSPIE, ahora denominado InfoCIPEP, y veíamos todo el proceso que estaba llevando el Perú encarado en lo que es el proceso de ordenamiento territorial. Tuve la suerte de visitar el proyecto SIGRIT, donde veíamos el tema del monitoreo, el tema de la cadena volcánica. Realmente fue muy interesante y para nosotros fue una pauta y es el norte a seguir en Bolivia. Creo y considero de que estos espacios, yo también soy docente en posgrado en varias universidades, me parece muy interesante que podamos discutir y fortalecer ese know-how que ustedes tienen desde el Perú. Vuelvo a insistir, para nosotros son un ejemplo. La única diferencia en estas macroregiones que tenemos entre Bolivia y Perú es que ustedes tienen acceso al mar, nosotros no, pero después tenemos todas las coincidencias geomorfológicas, geológicas, fisiográficas, y sin duda son un ejemplo a seguir. Hemos visto los avances que han tenido y en ese sentido hemos plasmado en estos últimos 5 años gran parte, yo diría casi el 90% que lo mostraba el doctor Yuri, fue generado en este proceso que tuvimos de entendimiento primero del ordenamiento territorial y obviamente que consideramos que tenemos que seguir los pasos que ha hecho el Perú en todo este proceso. De verdad, muy agradecido al ingeniero Yuri por invitarme, por ser parte de este proceso. Y bueno, pues, agradecidos a ustedes, a todos los hermanos peruanos por darnos la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo y bueno, también recibir ese know-how de parte de ustedes para fortalecer lo que se ha encarado en nuestro país. Muchísimas gracias. Creo que Eduardo quiere comentar Muchísimas algo. gracias. Gracias. Sí, adelante, almirante Eduardo. Oh, Adelante. ya, gracias. Estaba escuchando a los dos participantes muy atentamente, que justamente son de Bolivia. Claro, naturalmente que es muy difícil uno poder hablar de Bolivia porque no somos de allá y sería pues un exceso, ¿no? Solamente, bueno, primero me agradó mucho ver en la pantalla pues a nuestro directo amigo, el doctor Yuri Sandoval, a quien conocemos mucho. Eh, Hizo exposición muy clara, ¿no? Muy didáctica y muy técnica y profesional, por lo tanto ya le felicito. Yo simplemente quería salir de dudas, mi estimado Yuri, te voy a tratar en primera persona por la amistad. Eh,
hay ciertos términos que para, por lo menos acá se nos hacen un poco extraños, ¿no? Por ejemplo, se hablaba acá de gobiernos autónomos municipales. Por lo menos el término autonomía para nosotros es aquel pues que tiene capacidad para hacer y deshacer en su área si se quiere. Y entonces estos gobiernos autónomos municipales son algo especial. Digamos, eso sería mi primera inquietud. Y luego de eso, si me permiten o no hay otros que participen, acá tengo otros también, algunas otras preguntas. Desde ya, gracias, Yuri. Bien, rapidito, simplemente para contestar, Bolivia tiene 340, un poquito más de 340 municipios, ¿sí? Que es la unidad básica de planificación. Esos municipios ahora se llaman gobiernos autónomos municipales porque, como tú lo decías, Eduardo, son municipios que reciben recursos del Estado para poder gestionar su desarrollo. Por supuesto, veías las limitaciones económicas, solamente reciben al momento el 20% de la coparticipación, más otros ingresos que vienen colateralmente para poder gestionar su desarrollo, ¿no? Pero en todo caso, sí pueden hacer y deshacer, como tú dices, el tema del desarrollo. Sin embargo, estarán sujetos y están sujetos a la planificación y a las directrices que emanan desde el nivel estatal, el nivel departamental, para llevarlos a cabo en su ámbito territorial, que es el municipal. No sé si te ha quedado clara la respuesta. Ok, bueno, es una denominación entonces. Claro, sí, está muy bien, quería saberlo cómo es. Y bueno, y también voy a hacer mío también ese que has puesto, un plan sin presupuesto es pura poesía, pues definitivamente, ¿no? Y concurro contigo. Y algo estás hablando de estas municipalidades autónomas que reciben pues un presupuesto muy bajo para que logren sus objetivos, ¿no? Entonces, el gran problema es que de esa cantidad de dinero que les dan, que es muy bajo, ¿cómo priorizan ellos sus actividades, no? Quizás sería la primera pregunta, estando tan bajo ese presupuesto. Y algo que también tenemos acá es que tú también has hablado en tu exposición, la carencia de profesionales en cada organismo de estas entidades que no ayudan, no coadyuvan, digamos, para por lo menos preparar planes de ese sector o por lo menos también ayudar técnicamente para que lo poco que le dan se invierta o se inyecte pues en actividades que puedan ser productivas. No sé si esto se da ahí, no sé. De acuerdo. Sí, es bajo el monto que recibe cada gobierno municipal. Sin embargo, tiene otro tipo de ingresos adicionales que pasa, por ejemplo, por recursos de la cooperación internacional, pasa por acuerdos que realizan con otros municipios a través de mancomunidades. Y bueno, hay una suerte de ingresos también que tendrían que venir de parte de la recolección de impuestos a través del catastro, que todavía no se está efectivizando en los municipios, pero sí hay diferentes fuentes de financiamiento para llevar adelante este tipo de procesos, ¿no? Evidentemente no es lo que se requeriría, sin embargo, los ministerios también a través de su planificación sectorial inyectan capital para proyectos que son de carácter regional y otros, ¿no? Entonces, existen varias fuentes que pueden aprovecharse de parte del municipio. Betsabé, ¿hay pregunta para poder seguir? Yo, Hildegardo. A ver, aquí hay una Correcto. pregunta de un asistente. Lo voy a leer, por favor, que Ujú. para poder dar una pausita. Sí. Es de un estudiante justo. A ver, lo voy a leer. Menciona lo siguiente. ¿Cómo se mide en Bolivia el avance y la efectividad de los planes de ordenamiento territorial? Lo consulto porque en el caso peruano se han formulado diversos planes, sin embargo muchos de ellos no llegan a implementarse. En ese sentido, ¿existe una situación similar en Bolivia? Y de ser así, ¿qué mecanismos utilizan para hacer seguimiento, evaluar su nivel de implementación y asegurar que estos planes efectivamente orienten la gestión y toma de decisiones en el territorio boliviano?
Bien, gracias. En realidad, todavía no tenemos planes de ordenamiento territorial como tal en Bolivia, a nivel municipal, etcétera, sino más bien lo que ha venido la herencia del Plan Territorial de Desarrollo Integral, que incorpora proyectos, vamos a decir, proyectos integrales, ¿sí? Que toman en cuenta algún emplazamiento territorial, por supuesto, infraestructura en términos de salud, educación, etcétera, ¿no? ¿Y quién se encarga de evaluar y de hacer el seguimiento a la inversión? Es justamente el Viceministerio de Inversión Pública a través del SISIN, ¿no? Del Sistema de Información sobre Inversiones. ¿No? Ellos cuantifican cuánto estás avanzando, para eso existen los programas operativos anuales, 5 programas que hacen a los 5 años de el mediano plazo de estos planes territoriales. Y por lo tanto, si vas ejecutando el primer año el 20%, por ejemplo, que has programado, al año siguiente te asignan el restante y todo lo que está programado para ese quinquenio. No sé si he respondido la pregunta. Betsabe, Sí, está bien. Sí, pero adelante. interesante. Primero felicitar por la exposición a Yuri y el tema está pues también qué clase de correspondencia hay entre la política general de gobierno que se discute mucho en estas épocas, no solo en Bolivia, en el Perú también, pero ¿es suficiente esa distribución? Pareciera que fuera eficiente, ¿no? Entonces, pero deben haber mayores proyectos, digamos, ante, por ejemplo, el cambio climático o situaciones de ese modo tan general que necesita una comunión muy estrecha entre lo que son, nosotros que le llamamos a regiones acá y son departamentos o algo así también en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿cómo está funcionando eso? A ese nivel hay proyectos de investigación, proyectos de concreto de crecimiento, digamos, con buena previsión, ¿hasta cuánto? Gracias, Henry. Sí, de hecho, no he querido tocar el tema de la planificación estratégica institucional porque aquí hemos estado sufriendo de un proceso, de una enfermedad que se llama planiacitis aguda, que nos ha sido heredada desde antes incluso de lo que es el sistema de planificación integral del Estado y que eleva a todas las instancias, a todas las instituciones a que formulen planes sectoriales, planes de empresas y una serie de planes, ¿no? Y ahora lo que se está tratando de hacer con esta nueva normativa es que todas ellas traduzcan su planificación a esta planificación estratégica institucional que articule las visiones del Estado hasta los diferentes niveles territoriales, que es el departamental, por un lado, que tiene que dar las directrices de planificación a los niveles municipales que están inmediatamente por debajo, es decir, los niveles subterritoriales, podemos decir, y que se articulen con ellos, que también son otros niveles que asignan recursos para la planificación y que puede articularse a través de las regiones. Todavía no estamos consolidando las regiones, están previstas en la Constitución Política del Estado y se dice incluso de la región que tiene que ser unidades supramunicipales, pero que no rebasen el ámbito departamental. ¿No? Pero esa es otra asignatura también que tiene que llevarse a cabo y como te digo, todo esto está en cierta medida articulado, está bien pensado, pero por supuesto es perfectible principalmente en términos de asignación de recursos. Sí, la economía es importante. Muchísimas gracias. Voy a darle el pase al doctor Hildegardo. Gracias, Betsabe. Primero, quiero felicitar al doctor Yuri. Realmente una linda charla y hacer una síntesis rápida de toda la parte legal, diríamos, que existe para la planificación y el ordenamiento territorial. Sin embargo, dentro de eso, porque estoy pensando también en nuestra experiencia peruana, ya mencionada hace un rato, pero lo que viene es que se tiene a veces
un cerro de leyes, de decretos, de papeles, de documentos. ¿Y cómo se maneja eso ya en la parte operativa? Es decir, ¿existe alguna escuela, algún equipo que va a cada municipalidad, por ejemplo, a estas eh, áreas autónomas que son los municipios, para que los capacite, porque se les dan los recursos? Ocurre en el Perú que también tenemos algo parecido, se dan los recursos, pero al final ocurre que ni siquiera saben cómo gastarlos y algunos devuelven eso porque no tienen cómo, no saben qué hacer con eso. Porque está detrás también el seguimiento que se haga y decirle si hiciste las cosas mal, entonces pues tienes que responder por ellas y algunos dicen yo no hago nada porque puedo ir a la cárcel si me encuentran que la cosa sale mal. ¿Cómo resuelve eso Bolivia dentro de este plan y de la estratificación para que esos errores que nosotros tenemos no ocurran con ustedes? Una pregunta interesante, Hildegardo. Pues si te das cuenta, cada 5 años también tenemos nosotros un nuevo stock, si se quiere, de gobernantes que prácticamente de ser ciudadanos de a pie, la mayoría de ellos se postulan como alcaldes y tienen el beneficio del voto popular, pues ascienden a esa jerarquía, traen gente nueva. De hecho, la participación popular que se formuló hace pucha, ya más de 30 años atrás, el año 94, decían que iba a democratizar la corrupción, ¿no? Tratamos de que no fuera así, pero sin embargo, algunos lo ven incluso esto como un botín político, económico y demás a nivel de las autoridades. Por supuesto, los procesos de capacitación, y justamente el colega que me antecedió, Ronald Ortubé, que hablaba de todo este tema de el PAC de normativas de ordenamiento territorial y de planificación. Él era un funcionario del Ministerio de Planificación del Desarrollo que estuvo trabajando mucho con esto y estuvieron haciendo actividades intensivas de difusión, de capacitación en todos los departamentos, en las regiones, convocando autoridades, convocando oficiales mayores, convocando administrativos y todos ellos para que puedan aprender todo este paquete de normas, porque también tenemos nosotros normas restrictivas, que es la ley SAFCO, por ejemplo, ¿no? La ley financiera y muchos otros aspectos que controlan en qué tienes que gastar, en qué no tienes que gastar, cómo no tienes que excederte, cómo programar. Y bueno, es intensivo este paquete para poder ir adiestrando y capacitando a los personeros de las alcaldías para que puedan hacer estos manejos, ¿no? Por supuesto, también no vamos a negar que muchos tienen el temor de ejecutar por temor a ser, bueno, encarcelados y muchas de esas cosas, ¿no? Pero también no te olvides que existe ese reclamo público de parte de justamente los pobladores de las mismas entidades territoriales, que son los que te exigen obras, proyectos y obviamente te exigen que puedas cumplir con las promesas que has llevado a cabo y con los proyectos que están inmersos dentro de los planes de desarrollo. Gracias, Yuri. Muchísimas gracias. ¿Habrá algún otro participante que desee A ver, preguntar o dar algo final? Porque por interno ya no hay ninguna pregunta. vale, bueno, yo tenía como dos preguntas para Yuri. La verdad también quería felicitarte. Ha sido, bueno, una condensación de información muy estructurada que, como digo, soy incapaz de retener porque ya me estoy volviendo loca con tantas siglas que nos has dado, pero que dan una idea, aparentemente por lo menos, de la consistencia que tiene todo el plan de todo el proceso normativo del ordenamiento territorial en Bolivia. Me queda anonadada. Yo no sé si en Perú llegamos a este nivel, porque aunque vosotros nos estáis un poco como alabando, no sé, como ejemplo, también somos conscientes de las limitaciones y en realidad el plan el proceso de ordenamiento en nuestro país comienza ahora con la ley, hace un año, ha hecho 2 meses que se celebró. Entonces, me he quedado así como muy impactada. Pero, por ejemplo, dentro de lo que has comentado hay una palabra que no te he escuchado y es la palabra paisaje.
el paisaje cada vez es más importante a nivel, bueno, pues europeo con el convenio, pero no solamente en todo el mundo. Hay conciencia de la importancia que tiene el paisaje, porque es finalmente resguardo de patrimonio, pero también de calidad de vida, de la cotidianidad, etcétera, ¿no? Entonces, quería preguntarte de alguna forma si en el Perú el tema del paisaje pasa como piola, ¿ya? La ley de ordenamiento, casi no está presente y no hay claridad en nada. Quería saber un poquito si en el caso de Bolivia tiene el paisaje un espacio dentro del ordenamiento territorial. Por lo que he visto, sí se enuncia, no se lo enuncia a profundidad, pero sí se toma en cuenta el tema de los paisajes naturales, los paisajes culturales, y pues está tratando de incorporar esa categoría geográfica, porque es una categoría, lo sabemos bien, en toda esta formulación, ¿no? Como te digo, si te voy a ser franco, estamos todavía a unos cuantos años luz de operativizar un efectivo plan de ordenamiento territorial, y lo que necesitamos fundamentalmente es la educación geográfica de todos los actores que van a llevar a cabo la formulación de estos planes, que necesitan no solamente saber la categorización de paisajes, sino también de territorio y de todo lo que es la connotación geográfica en el marco de estas entidades territoriales autónomas. Y en ese contexto que hubo algo que marqué dentro de lo que dijiste, porque dije, madre mía, ojalá sea verdad. Bueno, hablabas de la importancia de la conciencia, del conocimiento geográfico en todos los pobladores, en realidad. Por supuesto que en los políticos, claro, que son al final los que tienen la batuta. Pero eso que tú has comentado, ¿es algo que tú lo propones o es algo que ya es un logro dentro de Bolivia? Porque aquí todavía la geografía no está visible para mucha gente. Ojalá que fuera un logro. Realmente te soy sincero, estamos nosotros peleando y tratando de que la geografía se transversalice y vamos a decir, se incorpore en otras profesiones como ciencia madre que lo es, ¿no? Lastimosamente, pues ves que en algunos otros países, como en el Ecuador, por ejemplo, ya la están dando de baja y se resta la importancia por otro tipo de profesiones que están queriendo liderar este proceso, ¿no? De hecho, tenemos una serie de nuevas profesiones que han ido surgiendo en el interín, ¿no? Tenemos ingenieros de planificación territorial y demás que están también tomando en cuenta este componente importante de la planificación territorial y asumiendo en parte lo que es la importancia de la geografía, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando con esto. Recientemente hemos logrado hacer un acuerdo con la gente de los profesores de secundaria, de colegio, para poder modificar lo que es la currícula de secundaria y de esa manera incorporar nuevos elementos que realmente trasciendan la geografía y la importancia más allá del simple aspecto memorístico o social de la geografía o ambiental o natural, como se lo está enfocando en las nuevas leyes de educación que han sido implementadas en el gobierno progresista que acabamos de superar. Y luego algo que también comentabas y es un poco todo el tema este de la participación ciudadana. Bueno, es decir, el ordenamiento como base es participativo. Y entonces, ¿qué herramientas o qué estrategias tenéis en Bolivia para realmente hacer esto participativo? ¿Y a qué nivel se queda en participativo? Bueno, tenemos que consolidar, por un lado, esta nueva propuesta del ordenamiento territorial y voy a transmitir esto a los que están formulando estas nuevas normas, guías metodológicas, etcétera. Como simplemente una anécdota, yo te comento que nací a la vida profesional con la famosa metodología de la planificación participativa. Cuando nacieron los municipios y se promulgó esta ley de la participación popular, donde comenzábamos el arrastre o el levantamiento de información y de la demanda municipal desde el nivel comunal, lo llevábamos a un nivel distrital, desde a un nivel municipal y íbamos articulando esas demandas y demás, que fue altamente participativo, pero también altamente costoso y aquí tuvieron mucha influencia Banco Mundial, la cooperación internacional, los daneses, los holandeses y todos ellos que financiaron estos procesos de planificación, ¿no? Tal vez aquí está Ronald, le voy a decir a él que me dé una mano porque él es el padre de
la metodología, que yo simplemente soy un transmisor y tal vez él puede complementar un poquito el componente participativo del que estás preguntando. Por favor, Ronald. No, buenas noches, ahora sí con la cámara prendida. De verdad, un gusto conocerlos y bueno, pues hice los movimientos para que podamos tener una cámara y poderlos conocer y que me puedan conocer también. En realidad, si bien la ley 777 establece este proceso participativo, como bien decía Yuri, esto ya nace de un proceso anterior. Lo que quisimos darle en el tema de planificación desde el 2016 que nace esta ley, lo fundamental es de que está muy insertado en nuestra memoria, si quieren, de planificación en nuestro estado, hablar de los planes operativos anuales, lo que son los POAs. Una comunidad, si no se considera o no introduce en el POA, que es una mirada de planificación de corto plazo, sus demandas, no es parte de este proceso. En el caso de lo que es esta mirada de planificación de mediano plazo, lo que hicimos es fortalecer esto y tratar de introducir de que planifiquen en 5 años, a partir de este bloque de necesidades, de levantamiento de datos, bajo dos procesos claros. Un proceso técnico que es de diagnóstico y de información secundaria, ligado a un proceso técnico de levantamiento de información in situ. Un municipio al interior de su jurisdicción tiene al interior, sea un OTB, el tema de una distritación, un tema de una regionalización, y a partir de aquello se hace talleres en cada una de estas entidades. Es decir, estamos bajando la planificación de la mirada municipal casi a un nivel comunal. Y en ese sentido, este proceso fortalece el tema de interiorizar, que la gente se interiorice de este proceso y fundamentalmente pues plasme sus necesidades en esta mirada de planificación de 5 años. Entonces, hemos hecho un proceso metodológico claro para poder insertar, que bien lo explicaba el doctor Sandoval en el momento de su exposición. El proceso participativo es fundamental en la planificación de nuestro Estado. No tener este proceso participativo sigue siendo una mirada netamente de las autoridades, muchas autoridades, como bien decía Yuri, una persona que anda a pie y es muy conocido en el municipio, a veces pues no plasma todas esas necesidades y va plasmando en su planificación esa lógica que es de él, pero no del sector o de la gente que tiene los requerimientos o que realmente vive el día a día, y en el marco de cómo plasmar esas necesidades en su planificación, tiene que buscar un escenario en el cual pueda plasmar estas. Y en ese sentido, lo que se ha hecho en este PTDI, que lo tenemos del 2016 al 2025, es fortalecer este proceso con esa mirada. Algo que me parecía muy interesante que comentaba la colega de España y que creo que hay que fortalecerlo, nosotros cuando iniciamos este proceso de ordenamiento territorial, fijamos 3 parámetros fundamentales. Bolivia, como bien decía el doctor Yuri, no hemos encarado seriamente el tema de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades no terminaban de entender qué era el ordenamiento territorial. Y muchos de ellos consideraban que el Plan Territorial de Desarrollo Integral, el PTI, era el ordenamiento territorial. Imagínense, ¿no? Así que lo plasmamos en 180 días, todo un proceso de OT realmente es ilógico. Y en ese sentido, lo que hicimos es fortalecer con 3 temáticas importantes. Una, el tema de transversalizar, el tema de gestión de riesgos y cambio climático. El segundo, el tema de fortalecimiento de capacidades técnicas en técnicos municipales y departamentales. Y lo tercero, tener una información base fundamental que está plasmada en el InfoSPI, ahora denominado InfoCIPEP, que es una plataforma georreferenciada, también con datos estadísticos, con datos documentales, que ayudará a todos esos planificadores a generar información. Y en el marco de tener una base de información que genera no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel departamental y municipal, sino también la cooperación internacional que genere incidencia y también recursos y genere información actualizada en el marco de hacer una planificación muy bien aterrizada a partir de todo este bagaje de información que se tiene. Muchas gracias. Una pregunta. Mari Carmen, ¿puedo Sí. participar o todavía? No, claro que sí. Ya. No, Adelante. mira, quisiera preguntar a Yuri y también creo que al doctor que ha participado últimamente. Perú y Bolivia, ustedes saben que tienen una frontera bastante larga. Uno, la más conocida, que es con el lago Titicaca, y también tienen una zona amazónica ustedes
muy, muy importante que muy pocas veces se dice. Bolivia es uno de los países amazónicos. Y eso para ustedes eso es pues una gran ventaja que yo nunca lo he escuchado a ustedes ponerlo en valor. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera saber si dentro del ordenamiento territorial y sus planes, ustedes han considerado algunas acciones que como digamos, lo hagan en consideración a los poblados, tanto de uno u otro lado de la frontera. Gracias. Sí, brevemente. Lo que pasa es que como el tiempo para la presentación era tan breve, está establecido dentro del marco general de ordenamiento territorial el tema de la regionalización y ahí justamente está el tema de la región amazónica, del Chaco y de, bueno, muchas otras regiones que tenemos, entre estas la andina, por supuesto, que considera una serie de municipios que están inmersos en estas macroregiones regiones naturales y que por supuesto tienen sus propias características que después van a ser extrapoladas hacia lo que son los potenciales productivos, la seguridad alimentaria y los complejos productivos y otros elementos que tienen que ver por supuesto con el desarrollo y las potencialidades existentes en cada una de ellas y que tienen que ser aprovechadas para potenciar el desarrollo regional. Así cortito. Tal Muchas vez gracias. complementándole un poquito al doctor, él hablaba del tema de las regiones. Sí, en Bolivia tenemos 7 macroregiones que están establecidas a partir de un trabajo que se lo hizo de manera conjunta entre el Ministerio de Planificación y en esa época el Ministerio de Autonomías, donde se define justamente lo que dice el doctor, el identificar vocaciones, potencialidades a partir de polos de desarrollo. ¿Qué tenemos en nuestro país? Hablar del Chaco es hablar de temas hidrocarburíferos, hablar de la zona andina, hablar del tema de producción de quinoa o el tema del litio en el Salar de Uyuni, y obviamente lo que es la región amazónica a partir de los que son el tema forestal y el forestal no maderable ligado a frutos rojos, tiene potencialidades muy claras. Ahí se generan polos de desarrollo muy macro que irán bajando sin duda en los niveles departamentales y bajarán también hasta los niveles municipales. ¿Y por qué no pensar en un nivel comunal o comunidades que son beneficiarias de estos polos de desarrollo? Muchas Muchísimas gracias. gracias a todos los participantes. Bueno, por asuntos también de mayor fuerza, el doctor Yuri ya se va a tener que retirar. Sin más, agradecemos su compromiso a cada uno de los asistentes por haber compartido con nosotros hoy día y nuevamente reiteramos el agradecimiento al doctor Yuri Sandoval por darnos su tiempo valioso y poder compartir con nosotros estos temas tan importantes. No sé si quizá... Mucho gusto. Muchas gracias. Me place conocer a Ronald y a Yuri. Ya estaremos encontrándonos en otros foros. Y muchas gracias, queridos amigos del Perú, que tenemos mucho que aprender de ustedes y para poder potenciarnos agrícolamente. Gracias. De acuerdo, bueno, nada más que para contextualizar, esta es parte de una actividad que la Sociedad Geográfica de Lima viene realizando desde hace 39 años, que es el ciclo de actualización de conocimientos geográficos, y desde hace ya unos años, cada año lo dedicamos, cada martes de cada año, lo dedicamos a un tema específico. Y este año hemos decidido hablar del ordenamiento territorial. Entonces empezamos hablando un poco de la normativa, en el caso del Perú, y luego ya estamos pasando a hablar un poco de cómo funciona en otros países. La semana que viene estará con nosotros un ponente de Argentina y bueno, así tenemos varias semanas. Entonces era un poco pues igual por invitarles, decirles que en realidad, porque veo que es la primera vez que se acercan, y la idea es esta, poder compartir este espacio, dialogar, aprender todos de todos, porque todos tenemos cosas buenas y debilidades también, así que es importante, y invitarles realmente a que puedan colarse, no colgarse, digamos, de esta actividad virtual cada martes de 6 a 8 de la tarde, y si no pueden estar de forma sincrónica, pueden verlo a través de las redes, del Facebook y a través del YouTube, que también tenemos un canal y ahí aparecen todos los videos de antaño también incluso. Así que nada, agradecerles mucho por participar y esperamos que nos podemos reencontrar próximamente. Un abrazo grande para todos. Y como siempre agradecer a los equipos,
aparte de la sociedad, Eduardo y Legardo, que están acá, que son parte de la Comisión Administrativa de la Sociedad, y bueno, y al equipo que siempre todos los martes está permanentemente trabajando para que esto sea una realidad desde hace mucho tiempo y que siga su camino. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Por favor, síganos en las redes. Un Un abrazo. abrazo. Gracias, buenas noches, un abrazo para Chao. todos. Un abrazo grande, Buenas Yuri. noches, buenas Y noches a tu a todos. familia. Chao. Buenas noches. Gracias, Cuídense. gracias.